días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que sigan trabajando tan bien como lo han hecho hasta el minuto, ¿cierto? Y cumpliendo con todas sus responsabilidades, sin olvidar el tiempo de calidad que ustedes pasan con sus familias, lo que es necesario también para poder descansar, relajarse y hacer las actividades que a ustedes les gustan. Ya en la actividad correspondiente a la semana número 14 en el electivo de diseño y arquitectura para tercero medio, vamos a realizar una actividad bastante entretenida. Ya, este se titula ¿Cuántas casas son una casa? Ya, espero que puedan pensar mientras doy las indicaciones de esta semana en qué se les ocurre con respecto a ese título, ¿cierto? Vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 1 y número 2, y la actividad en sí va a ser realizar un plano de la vista aérea de sus hogares, ¿ya? Pero tenemos más actividades para desarrollar analizando y pensando en las funciones que cumple cada uno de los habitantes dentro de nuestros hogares, ¿ya? El objetivo a trabajar principal es que ustedes puedan crear proyectos de diseño y de arquitectura que respondan a las necesidades de las personas y el contexto, ¿ya? Para esto es necesario que ustedes observen la presentación, ver algún referente que va a estar presentado, ¿cierto? Para poder realizar el plano habitacional de sus hogares con una vista aérea. Ustedes anteriormente ya han trabajado con este tipo de planos, ¿cierto? En la primera semana de clase realizaron planos de vistas aéreas súper interesantes y buenos de un lugar específico del colegio, ¿ya? En ese caso, en esa actividad no tenían tantas complicaciones como lo van a ver al final de este video, en donde se van a dar las indicaciones y algunos tips para poder realizar un plano más detallado, ¿ya? Entonces, en sus cuadernos van a realizar el plano lo más detallado posible, con las divisiones interiores y los distintos muebles. En el caso de que ustedes vivan en una casa con 2 pisos o más, van a tener que realizar la vista aérea de cada uno de estos planos en una hoja de cuaderno aparte, ¿ya? Y durante la semana van a hacer un análisis de los distintos integrantes de su núcleo familiar, ¿ya? Van a observar cuáles son los lugares que más frecuentan al interior del hogar. Para partir con la actividad, vamos a observar una intervención realizada en la Plaza Dignidad o en Plaza Italia el año pasado con respecto a toda esta revolución que hubo o el estallido social, por así decirlo. Hubo un grupo de estudiantes del área de arquitectura de distintas universidades que se reunió, ¿cierto?, para hacer una intervención urbana. ¿En qué consistió esta intervención? Si ustedes lo pueden observar a simple vista, ¿cierto? Tenemos distintos planos aéreos o vistas aéreas, ¿ya? Y la intervención en sí se trató o consistió de dibujar en plena Plaza de Armas, ¿cierto? O sea, Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, planos de departamentos de alrededor de 17 metros cuadrados, ¿ya? Esta idea surge ya que alrededor de esta tan famosa plaza, ¿cierto? Y tan transitada en el casco céntrico de la ciudad de Santiago, es la medida aproximada de un departamento o de una vivienda, ¿cierto? En ese sector. Y el valor de esas viviendas fluctúa alrededor de los 50, 60, incluso 70 millones de pesos en el mercado nacional. El comprar una casa con esa cantidad de metros cuadrados. Más adelante vamos a poder observar otras imágenes donde se ve con mayor detalle o con mayor claridad el tamaño, ¿cierto? Comparados con los mismos
integrantes de este colectivo y de la intervención que realizaron, ¿ya? En palabras de estos participantes, la idea de esta intervención es que estas instalaciones citan a la arquitectura desde las políticas de la vivienda social. Estas políticas de vivienda social, al igual que en la Bauhaus, no sé si ustedes recuerdan los planos que estuvimos visualizando en el video anterior, ¿cierto? Es donde tratan de optimizar al máximo el espacio, ¿ya? En cambio, aquí en nuestro país ha llegado una reducción tan drástica que llega a ser alrededor de 4 metros por 4,5 metros, ¿cierto? La medida para hacer este conteo de los 17 metros cuadrados. ¿Ustedes se imaginan viviendo en un hogar así de pequeño o con la cantidad de integrantes que tiene su núcleo familiar? ¿Ya? Eh, Estas políticas de viviendas sociales modelan, estandarizan y además hacen serialización de las formas de estas viviendas en virtud o tratando de aprovechar el mínimo del espacio posible para ser habitado. Ya, aunque mucha gente diga que estos departamentos son para personas solteras, para estudiantes a lo mejor, sería bastante inhumano pensar en vivir en un lugar así de pequeño, así de estructurado o mínimo. No sé si ustedes han dado el tiempo de observar también las imágenes, ¿cierto? En donde se ven a las personas paradas o situadas cerca de estos planos realizados. Aquí ya podemos observar otro punto de vista, ¿cierto? Aéreo de las personas. A medida que fueron construyendo estos planos en el piso, nos damos cuenta de lo pequeñísimo que es el lugar. O sea, si analizamos la imagen que aparece en el sector derecho del video, ¿cierto? Observamos que en un departamento hay 2 piezas. Con suerte tienen espacio para la cocina, un baño lo más mínimo posible, con la menor cantidad de elementos, y les queda un espacio donde pueden comer o si no, tener sus sillones como una sala de estar, ¿ya? Este grupo de estudiantes lo que intentó hacer es poner en tensión lo que nosotros entendemos por habitar un espacio, abriendo distintas interrogantes acerca de qué estándares son los mínimos que se deberían tomar en cuenta, ¿cierto? Para poder habitar un lugar así, para poder existir, para poder hacerlo en un espacio tan reducido. Y además hicieron el cálculo del valor total de estos departamentos, que igual es súper alto. Al ser un lugar céntrico, muchas veces inflan los precios, ¿cierto? O los valores, pero para que llegue a costar 70 millones, 50 millones de pesos un lugar tan pequeñísimo, igual nos da mucho que pensar, ¿cierto? La visión aérea del plano presenta una abstracción del dibujo de una vivienda, ¿ya? Y su activación a través de los cuerpos de las personas que realizaron esta intervención nos recrean el uso tanto de los espacios y de los objetos que se pueden observar al interior de estas viviendas, ¿ya? Esta acción lo que nos permite es cuestionar la precariedad y además la desigualdad de los usos del suelo en Chile, ¿ya? Si nosotros podemos hacer un análisis, quizás a lo mejor las personas con mayor cantidad de recursos tienen viviendas mucho más grandes, incluso hasta las habitaciones tienen esas medidas de 17 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, en nuestro Chile contemporáneo o nuestro Chile actual, vemos una desigualdad tan grande que incluso se refleja en lo que son las viviendas, ¿cierto? ¿Ya? Este tipo de interrogante igual genera en el público o en las personas el hecho de que vayan interactuando y acercándose a la realidad que se vive en ese o que se vivía en ese sector.
¿ya? Si ustedes pueden observar ahí las imágenes, bueno, la vivienda que aparece en la parte superior de color amarillo se puede visualizar, ¿cierto? Claramente los distintos elementos o componentes que hay al interior de una casa. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera hay espacio como para un, un comedor, para tener sillones, son habitaciones o espacios solamente como para pernoctar, llegar en la noche, bañarse y dormir. No dan las ganas de poder vivir ahí en ese sector, ¿ya? Entonces, esta es una intervención que me llamó bastante la atención debido a que nosotros vamos a trabajar con los planos de vista aérea. Estos planos de vista aérea en el área arquitectónica se llaman un plano de planta, ¿ya? Estos son los dibujos a escala que nos muestran la relación entre las habitaciones, los espacios, ¿cierto? Y las características físicas de estos lugares vistos desde arriba. Esto nos permite también visualizar o observar cómo se pueden mover las personas al interior de estos espacios. Si observamos esta imagen, ¿cierto? Podemos ver también el movimiento de las puertas, donde están situadas las ventanas, ¿cierto? Tenemos en cuenta absolutamente todo el diseño de nuestra habitación o de una vivienda, ¿ya? Los planos de planta facilitan verificar si el espacio es apropiado, ¿cierto?, para la finalidad prevista, o sea, para el cual se ha diseñado anteriormente. Y además nos permite analizar cualquier tipo de problema potencial y quizás rediseñar, ¿cierto?, antes de avanzar hacia las etapas de planificación y después el proceso de construcción. ¿Ya? Recuerden que los planos es el dibujo, el boceto previo, ¿cierto? Los diagramas para poder construir. Muchas veces estos planos de planta, así como lo pudieron ver en la actividad del diseño de la casita de juegos para realizar al interior del colegio, ¿cierto? Les comentaba que tenían el plano eléctrico, o sea, todas las instalaciones eléctricas, donde van los soquetes, interruptores, etcétera. Hay otros planos de planta en donde también es posible ver todas las cañerías de gafitería, de gas, a lo mejor, etcétera. La idea es que sean lo más completo posible. En este caso, para esta actividad, ustedes solamente van a realizar lo que es la infraestructura y además los distintos objetos o componentes que hay al interior de sus hogares. ¿Ya? Habíamos dicho, ¿cierto?, que el plano de planta o de vista aérea es esencialmente un diagrama simple, o sea, un dibujo simplificado que nos muestra la distribución de las distintas habitaciones y nos permite dar un punto de vista más bien conceptual de una vivienda, ¿cierto? Hay algunos pasos que son necesarios y elementos a considerar, ¿cierto?, para poder crear un plano o un diagrama bien estructurado. El principal paso es medir, ¿ya? Lo ideal es que ustedes se aseguren de tener más o menos una relación con respecto a las medidas. Cuánto miden las paredes exteriores, las superficies de las habitaciones o de cualquier espacio. También tener en cuenta las medidas de las puertas, los accesos, ¿cierto? Las ventanas. Lo ideal es poder también previsualizar las instalaciones que son más bien permanentes, ¿ya? O sea que todos y cada uno de los elementos eh, que están más bien asociados a lo que es la vivienda fija, o sea, tenemos la cocina, el lavaplatos, ¿cierto? Tenemos los baños, duchas, cualquier elemento que sea empotrado, o sea, que esté dispuesto tanto o pegado en la pared o en el piso. Además, es importante dibujar, ¿cierto?, los elementos circundantes, las dimensiones del patio o del alrededor de su vivienda, ¿cierto? También deben estar consideradas en el plano a dibujar, ¿ya? Eh,
Además, vamos a ubicar al interior del plano todos los muebles que disponen en sus hogares, ¿ya? Es necesario definir la escala a trabajar. Los planos de planta se suelen dibujar mediante la escala, ¿cierto? O proporciones, lo cual significa reducir la medida de su dibujo de manera que todo el espacio se pueda ajustar, o sea que podamos ajustar toda su vivienda en una hoja de su cuaderno, ¿ya? La escala más común para poder hacer el cálculo matemático es que un centímetro nos representa un metro. Ya es mucho más simple poder hacer esta reducción, ¿cierto? O si no, ya tendríamos que empezar a utilizar la calculadora dividiendo el total de los metros cuadrados que tenga su casa, ¿cierto? Para poder realizar el dibujo o el diseño. Y además se debe utilizar o aplicar esta misma escala con los objetos como los muebles, ¿ya? Aquí tenemos otra vista de un plano. En este plano se consideran los metros de cada habitación. O sea, podemos ver que, por ejemplo, el baño mide 1,20 m por 3 metros de ancho, ¿ya? Y dentro del baño tenemos diseñado el sector donde está el showroom o la ducha, ¿cierto? La taza del baño, el lavaplato, etcétera. Tenemos dormitorios, el dormitorio familiar, por ejemplo, que miden 3 metros de ancho por 4 metros de largo, ¿cierto? En donde hay dispuestas dos camas, un mueble, etcétera. La idea es que ustedes puedan realizar un dibujo bastante parecido, pero considerando todos los elementos dentro de su hogar, ¿ya? La idea es que podamos ver la mayor cantidad de muebles, porque cuando les explique mejor la actividad, ya se van a ir dando cuenta un poco por qué es tan necesario observar esto. Eh, a lo largo de todo el video, ¿ustedes han pensado un poco a qué nos referimos con la idea de una casa, muchas casas? Vamos a planificar esta actividad dividiéndolo en algunas partes necesarias. Tenemos como conclusión, ¿cierto?, que los objetos que están al interior de las viviendas, las personas con las que ustedes coexisten o cohabitan, más el espacio y la manera en que todo esto se articula, nos habla del concepto de habitar, ¿ya? Estos temas son de intereses para el ejercicio de diseño correspondiente a esta semana. Todos compartimos en nuestras casas con otras personas. Mediante este ejercicio nosotros vamos a poder descubrir de qué manera cada uno de los integrantes que habita este espacio lo hace de una manera diferente, ¿ya? De esta experiencia particular podemos llegar a diferentes imaginarios, ¿cierto?, de un mismo lugar físico. En la actividad que vamos a realizar la próxima semana, vamos a poder ir ahondando más en esta idea de los imaginarios que existen para cada uno de los habitantes del hogar. Vamos a comenzar, ¿cierto?, dibujando el plano de sus hogares o de sus casas con la mayor cantidad de detalles y todos los elementos que existen al interior de esta, ¿ya? Y a lo largo de la semana ustedes van a observar cómo interactúa cada uno de los miembros del hogar al interior de sus casas. Cuáles son los lugares que más frecuentan o donde pasan más tiempo. Cuáles son los objetos que más utilizan al interior del hogar. ¿Ya? Pero recuerden, la actividad concreta en sí es que ustedes sean capaces de dibujar el plano en sus cuadernos lo más detallado posible e idealmente utilizando una escala, ¿cierto? Para que nos permita tener todo en perfectas proporciones y no a lo mejor hacer algunos muebles mucho más grandes de lo que son, etcétera. La idea es que también podamos ir observando y analizando
cuáles son los lugares que más frecuentan sus padres, sus hermanos a lo mejor, incluso pueden incluir a sus mascotas si desean, ¿cierto? Para realizar esta actividad que la vamos a ir desarrollando durante la próxima semana también. Espero que les guste bastante esta actividad y observar pronto los diseños o los resultados, ¿cierto?, de sus planos del hogar. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en la tarde.